Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy nos acompaña Francisco Cerezo Contreras. Él es integrante de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, él viene a hablarnos de una situación muy delicada y crítica que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, Francisco. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, presos políticos, un panorama del que casi no se habla en la agenda mediática, pero que está ahí latente y es muy grave por la violación constante que hay a los derechos humanos y por la gente que está en prisión sin haber cometido un delito específicamente, ¿no? Sí, efectivamente nosotros empezamos a documentar los casos de detención arbitraria a partir del 2002 y de ahí a la fecha pues hemos documentado la mayoría de las detenciones arbitrarias que se han cometido por motivos políticos, es decir, contra defensores de derechos humanos, activistas sociales, estudiantiles y pues también quienes se quedan en prisión, es decir, los presos por motivos políticos, más pues ahora después de la guerra de Calderón y hacia acá, pues los ejecutados y los desaparecidos de manera forzada, todo defensores de derechos humanos. Hay una cifra que a mí me impacta y duele porque son más de 3.900 personas que han sido detenidas arbitrariamente y a ver, tú cuéntanos más de estos datos. Sí, en realidad esa cifra, digamos, es de los dos últimos sexenios. Con Calderón documentamos 999 y las 2.000 y tantas son del periodo de Peña Nieto, que aún no termina, ¿no? Y que sigue habiendo detenciones arbitrarias. Entonces, a pesar de que se dijo que la guerra había terminado, pues el costo represivo en contra de los defensores de los luchadores sociales ha sido todavía triplicado, digamos, en este sexenio. Ustedes han venido documentando estos últimos sexenios, pero también hay una historia anterior del priismo donde cometía este tipo de situaciones. ¿Cuál podría ser como, no sé, a mí me gustaría que nos hicieras como un comparativo de antes se hacía esto y ahora pasa esto en México? Bueno, en realidad lo que hizo, digamos, el panismo y ahora el nuevo PRI fue exacerbar esa situación. O sea, siempre han existido detenciones por motivos políticos, fundamentalmente en contra de pues, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles. Sin embargo, lo que pasó con Calderón, a raíz de Calderón, fue la masificación de esta situación, y con Peña Nieto fue no solo masificado, sino dirigido en contra de las personas claves en el movimiento social, no solamente para la detención, que sí detuvo muchísima gente, sino incluso quienes se tenían que quedar en prisión o quienes tenían que ser ejecutados o desaparecidos por el Estado, sobre todo para evitar pues esta denuncia de violaciones a derechos humanos que se han cometido de manera exacerbada a partir del sexenio de Calderón. ¿Hay estados donde se noten más este tipo de detenciones? Porque uno ve como la geografía podríamos llamarla de disentir y de estar buscando espacios más justos, y vemos a Michoacán, Guerrero, Oaxaca, estados en donde llegan megaproyectos, llegan empresas queriendo ocupar territorios, en fin, y la gente se levanta, trata de defender sus espacios, a sus familias, en fin. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues precisamente esos estados y Chiapas son los estados que mayor número de detenciones arbitrarias han sufrido los movimientos sociales. Michoacán, pues ahí fue donde empieza la guerra en contra del narcotráfico con el Plan Michoacán, y que va a generar que todas las comunidades descontentas con la militarización, que pues sabemos que genera mayores violaciones a derechos humanos, pues van a tener muchas víctimas de detención arbitraria. Con Calderón, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y cuando viene Peña Nieto con las expresiones del Yo Soy 132 y otros que también intentan pues mostrar su descontento o ejercer el derecho humano a la protesta,
pues son las detenciones masivas que se dan sobre todo en la Ciudad de México, aunque hubo algunas que se dieron en algunos otros lados. Entonces vamos a ver que la zona sur fundamentalmente pues es la zona donde hay mayores números de detenciones arbitrarias, junto con el Distrito Federal, por ser, digamos, donde se confluía, digamos, mayor el activismo, y algunas detenciones arbitrarias masivas que se dieron en algunos estados, como Baja California, como por ejemplo Puebla, que son muy focalizados, pero principalmente pues es el sur de nuestra república la que más sufre, digamos, la detención y todas las agresiones por motivos políticos. ¿Hay algún perfil o varios perfiles que tú pudieras identificar de estas detenciones? Pues fundamentalmente fue en detenciones masivas, es decir, la gente sale a protestar, bueno, lo intenta hacer por la vía normal, es decir, expresando que no están de acuerdo, nadie les hace caso y se ven obligados a salir a la calle, tomar carreteras, y fundamentalmente en esas tomas de carreteras es cuando venían las represiones masivas con la orden expresa de deténme a todos o castígalos y golpéalos, tortúralos y envíamelos a prisiones de alta seguridad, o sea, una forma de castigo para que la gente dejara de marchar, dejara de salir, dejara de expresar el descontento que tenía, no solo por la militarización, que eso fue parte para poder aplicar las reformas estructurales, ¿no? Que con Peña Nieto se van a aplicar la mayoría de las reformas estructurales, e incluso si vemos las estadísticas vamos a ver que cada que aplica una reforma estructural pues hay un sector que se moviliza y es el más golpeado, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, y con Peña Nieto pues va a ser el magisterio, ¿no? Que incluso Peña Nieto dijo el enemigo de México son los que no quieren mover a México, y son los maestros, ¿no? Entonces los maestros van a tener pues 6 años realmente de golpizas, de detenciones arbitrarias, de tortura, entre otros sectores. Desaparecidos, golpeados, ejecutados, encarcelados. Vemos una clara serie de violación a los derechos humanos, desde limitar la libertad de expresión que tienen o tenemos todos los mexicanos, de exigir una democracia, de exigir claridad, transparencia en los procesos que el Estado se encarga de llevar a cabo y que pues de alguna manera tratan de manifestar su descontento. Francisco, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema. Me gustaría que nos hicieras un análisis de las próximas leyes y de las leyes que están pendientes relacionadas justo con estos temas. ¿Qué te parece? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos platicando con Francisco Cerezo. Él es integrante de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, quienes han llevado una puntual lista de detenciones de presos políticos, han estudiado diversos casos y han colaborado para llevar su defensa. Francisco, ustedes en estas cifras que manejan 130 presos políticos en México, pero también hablan de ejecutados extrajudicialmente y otras violaciones que me gustaría que nos comentaras. Sí, inclusive, por ejemplo, el número de presos parece reducido, o es reducido a comparación de otras épocas. En el 2006 habíamos documentado ya la existencia de 1000 presos por motivos políticos en la cárcel, sobre todo después de las movilizaciones de la APO y todo eso. Había 1000 personas, sin embargo cambia la modalidad represiva del Estado y nosotros lo que vemos es que la modalidad va a ser el control social mediante el terror. Y dentro de ese control social del mediante terror, en medio de una supuesta guerra, pues lo que va a pasar es que muchos de los que debieron haber sido detenidos y encarcelados, pues van a ser ejecutados extrajudicialmente y algunos de ellos desaparecidos de manera forzada. Entonces podemos ver que de 10 años para acá, pues los que debieron estar en prisión, aunque no deberían de estar, pues son más de 250 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas de manera extrajudicial, es decir, por fuerzas estatales, y vamos a tener casi 170 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, y si sumamos todo eso más los presos, pues nos daría casi una cantidad como de 500, 600 personas
que estarían en la cárcel. Sin embargo, pues dentro de esta estrategia de control social mediante el terror y de la estrategia de represión política, o sea, dirigida en contra de los defensores de derechos humanos y los luchadores sociales y populares, pues efectivamente vamos a ver cifras todavía pues más agresivas en contra no solamente de defensores, sino también vamos a incluir ahí también pues a todos los periodistas que también fueron ejecutados y que muchos de ellos también eran defensores de derechos humanos por tratar de denunciar lo que estaba sucediendo en México. En torno a todo esto hay distintas leyes y propuestas que pues están saliendo a la luz pública últimamente, con modificaciones, con aprobaciones, con derogaciones. Está la ley de amnistía y está la ley de desaparición forzada. Sí, mira, cuando López Obrador empezó a decir parte de su plan de gobierno, pues él fue el que mencionó la ley de amnistía, fue la que mencionó que pues iban a respetar los derechos humanos. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues si existe la voluntad política de verdad proteger los derechos humanos, pues lo mínimo que debe de hacer un Estado es dar una amnistía que sea específicamente para presos por motivos políticos. Si bien son 130 los beneficiados que están en la cárcel actualmente, pues también la ley de amnistía va a beneficiar a todos los que son perseguidos por motivos políticos, gente que tiene órdenes de aprehensión o que tiene carpetas de averiguación abiertas, o gente que estuvo en la cárcel pero salió bajo medidas precautorias, y también incluye a aquellos que estuvieron en la cárcel, que purgaron una sentencia y que tienen antecedentes penales. Todo ese es el universo, digamos, de las personas que serían beneficiadas por una ley de amnistía. Y por otro lado decíamos, bueno, pues si tiene esa voluntad política de seguir respetando los derechos o de respetar los derechos humanos, pues qué mejor que modifique la ley de desaparición forzada que se aprobó, contemplando lo que a nivel internacional está estipulado, es decir, que no sea una ley que simula justicia, que no encuentra a nadie porque no busca a nadie y que pues ahora lo presume ante los organismos de derechos humanos internacionales, pero en realidad pues no es efectiva y no es eficaz. Y la otra, decíamos, bueno, pues si hay una ley de protección a defensores y periodistas, pues que haga una ley que sea general, es decir, que obligue a todos los estados a proteger a los defensores, y no nada más proteger, sino que además investigue y sancione a los responsables, porque el problema de México pues es la impunidad, ¿no? Si no se castiga, si no se sanciona a los perpetradores de las violaciones a derechos humanos, pues van a continuar haciéndolo. Claro, y es importante que estas leyes sean aprobadas y estén hechas a las necesidades de la gente, porque bueno, hemos visto casos de gente que está presa y que no puede salir porque no puede pagar una defensa, no tiene apoyo, son condiciones muy precarias las que tiene a su alrededor. En fin, ¿qué más nos podrías comentar al respecto? Bueno, efectivamente es una problemática bastante grande. Usualmente los presos por motivos políticos, pues casi ninguno tiene abogado. Son abogados de oficio que pues en lugar de ayudar al preso a veces hasta lo hunden o le dicen pues declárate culpable y te dan menos sentencia, y resulta que le ponen otros 5 o 6 delitos. Entonces hay presos que llevan desde 1995 en la cárcel, es decir, personas que ya están abandonadas, que muchas fueron acusadas de delitos graves como homicidio, cuando todos sabemos, porque ha sido público, que son personas que luchaban por los derechos humanos o que luchaban dentro de sus organizaciones por algún derecho humano, como agua, como luz, como tener un trabajo digno y bien remunerado, pues cosas básicas para tener una vida digna, pues para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de esa guerra, digamos, contra el narcotráfico, pues era muy fácil pues que las víctimas colaterales también pues fueran los periodistas, los defensores de derechos humanos, e inclusive fue tan grave que la única prueba de que ellos estaban involucrados en alguna situación es que estaban muertos, ¿no? Entonces no había ninguna investigación, no había verdad, sino el simple hecho de morir durante la guerra de Calderón y de Peña Nieto era prueba suficiente para que todo el mundo dijera que en algo estaban metidos o algo habían hecho o eran responsables de alguna situación. Entonces eso pues generó un miedo que paralizó a la sociedad y que permitió
pues todas las reformas económicas neoliberales que hoy, incluso con el próximo gobierno, pues él ha declarado públicamente que no al neoliberalismo en México. Entonces decimos, bueno, si esa es la aspiración, pues entonces hay que derogar todas las leyes que no solamente están explotando al pobre pueblo mexicano y a la naturaleza, sino también pues deben de hacerlo para que pues podamos tener una vida digna, ¿no? Si no, pues todo lo que dicen que van a hacer, pues sería hueco, sería en realidad puras palabras, ¿no? Permíteme hacer un corte y me gustaría que al regreso de esta pequeña pausa nos comentaras cómo se ve esta cuarta transformación que se promete justo en estos temas. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, definitivamente el panorama para las personas que han padecido esta constante violación a los derechos humanos no es nada halagüeño, a reserva de que el futuro gobierno realice o se ponga en condiciones de veras apoyar a esta gente que, bueno, ya lo hemos platicado, son gente que han padecido contextos sociales adversos, ¿no es así, Francisco? Sí, pues no es nada halagador el futuro, en tanto que en la práctica no se empiece a dar el cambio, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ya se hizo el plan de seguridad, ya se anunció el plan de seguridad, y pues lamentablemente es militarización nuevamente, y pues sabemos que si bien el ejército pues tiene que obedecer al mando supremo, y en sexenios pasados y que aún no termina, pues la orden era exterminar, ¿no? Entonces vamos a ver si la orden es no exterminen y ver si también van a obedecer el que no exista la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y todo lo que hemos visto que provoca la militarización en las comunidades y en las digamos, en la vida pública, ¿no? Claro, justo la semana pasada que Andrés Manuel López Obrador anunciaba este plan de seguridad, veíamos ahí el apartado de derechos humanos y parece que podría ser como un aliento para que no sigan ocurriendo este tipo de detenciones, de ejecuciones, de que el ejército o las fuerzas militares se abstengan de cometer este tipo de delitos. Pero ustedes como organizaciones, ¿qué ven? ¿Hay confianza en el futuro gobierno? Pues mira, como somos de derechos humanos y nuestra función es vigilar que el Estado respete los derechos humanos, pues nosotros de entrada no podemos decir que va a ser mejor. Tenemos que prepararnos pues para seguir documentando, ya que la documentación de las violaciones a derechos humanos es el termómetro que va a medir si realmente está cambiando la situación o se mantiene igual o no tiene cambio, ¿no? O incluso empeora, ¿no? Como pasó con el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que pues, decía que no y ya no había guerra, pero teníamos más víctimas. Entonces, en ese sentido, pues es la documentación de lo que va a pasar a partir del 1 de diciembre, lo que nos va a indicar si realmente es un gobierno que va a respetar los derechos humanos o es una simulación más y no va a respetar los derechos humanos por lo que sea, porque cuando un militar detiene arbitrariamente, cuando un policía tortura, cuando cualquier cosa, cuando hay una ejecución extrajudicial, pues a partir del 1 de diciembre el responsable desde los derechos humanos, pues ya es el presidente de la República, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esperamos que pues seguir documentando, ojalá no tengamos más amenazas de muerte, seguimiento y hostigamiento, que es lo que usualmente tenemos por hacer esta labor, y pues eso a lo mejor indica que hay un cambio mínimo, ¿no? Y también ver la cuestión de la justicia transicional y las comisiones de la verdad, ¿no? Que eso es muy importante, que tiene que además ser sometido a consulta y cumplir con los requerimientos internacionales en materia de derechos humanos, para entonces sí poder decir que sí hay una voluntad política de, por ejemplo, encontrar con vida a los desaparecidos o saber el paradero real de ellos, para sancionar, como dice, humanamente posible a los responsables y por lo tanto bajar la impunidad, y evidentemente eso puede ayudar a que no se sigan cometiendo tales violaciones graves a los derechos humanos. Francisco, pero sin duda este presidente electo
ha sido activo, muy activo en todo lo que va desde que ganó la elección a la fecha. Ha mostrado personajes, ha dado perfiles. ¿Qué podemos decir del gabinete que se está conformando en torno a estos temas? Vemos a Nestora Salgado también como parte de su equipo en el Senado de la República, y Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero ya hizo declaraciones de la Defensoría de Derechos Humanos, en fin. Pues efectivamente lo que vemos también es una pugna, ¿no?, al interior de Morena entre una parte que obligada, ahora se dice no neoliberal, pero que sueña con ser pues la que desplace a los actuales neoliberales y convertirse pues en parte del neoliberalismo. Y por el otro lado, pues efectivamente está una parte de gente con una trayectoria social, con una trayectoria en defensa de los derechos humanos, o por lo menos progresista, que pues tienen un conflicto también interno, que es lo que vemos, y que están peleando qué parte es la que va a ganar. Nosotros decimos, pues en la práctica vamos a poder descubrir que si gana la parte neoliberal del mismo gobierno de López Obrador, pues vamos a empezar a ver cosas muy parecidas a los sexenios de Peña Nieto y Calderón. Si gana la parte que no es neoliberal, pues solamente va a disminuir algunas situaciones, porque también hay que entender que si bien es antineoliberal, pues no es anticapitalista, ¿no? Entonces, pues tiene que tener una economía que se rige por las mismas leyes, y que lo único que quisieran hacer es ese estado de bienestar donde le van a limar las aristas más filosas al mismo capitalismo, y decir, bueno, sigan explotando a los mexicanos y a México, pero no lo hagan de manera tan descarnada como lo han hecho en los últimos 30 años con la política neoliberal. Bueno, Francisco, estamos a punto de terminar y no me gustaría que concluyéramos sin que hace rato hablabas de amenazas, seguimientos, en fin, ¿qué ha significado hacer esta labor para el Comité Cerezo en los últimos años? Pues desde la detención de mis hermanos, que fue por lo que nosotros nacimos, digamos, para lograr su libertad como presos por motivos políticos, pues hemos visto cómo el denunciar que en México existe la tortura, la detención arbitraria, pues el perpetrador, es decir, el Estado, pues siempre nos ha intentado pues callar, y lo ha hecho a través del hostigamiento, del seguimiento, de las amenazas de muerte. Tenemos actualmente medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos acompañan las Brigadas Internacionales de Paz en algunos estados, SWIFOR en otros estados. Entonces pensamos que eso también va a medir si realmente hay una voluntad política de dejar de agredir, de atacar a los defensores de derechos humanos. Pues nosotros lo que esperamos es pues que nos dejen trabajar, que dejen que denunciemos lo que tenemos que denunciar, porque somos defensores de derechos humanos, y seguramente pues ese también será un termómetro para saber si están cambiando las cosas o realmente siguen igual, ¿no? Y bueno, yo invito al auditorio a que estemos siempre muy al pendiente de lo que hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos, porque también son ellos los que nos cuidan a nosotros como sociedad. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Algún último comentario que...? No, pues agradecer a los periodistas, porque somos una simbiosis ahí de que unos nos defendemos, pero también sin los periodistas, ¿quién sabría que nosotros existimos y hacemos ese trabajo? Y pues agradecer el espacio. Muchas gracias, y muchas gracias a usted por haberse puesto en línea como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.